Felipe Córdoba es el invitado de hoy. Bienvenido, ex contralor, ex auditor y ahora precandidato presidencial por el Partido Conservador. Doctor Felipe Córdoba, bienvenido. ¿Y qué tal va todo? ¿Qué tal va la campaña? Pues Ricardo, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de poder estar contigo precisamente en una entrevista que es una de las más vistas precisamente en todas las redes sociales. Te agradezco mucho por la invitación. Bueno, usted también por aceptarla y quiero empezar preguntándole por eso último del Partido Conservador que usted sorprendió a muchos llegando allí, aterrizando como precandidato del Partido Conservador. ¿Cómo fue el detrás de cámaras de esa llegada suya al Partido Azul? Bueno, como ustedes lo han visto, ha sido una invitación que nos ha hecho el mismo Directorio Nacional Conservador. Mm. Yo pues he sido un hombre toda mi vida con unas costumbres conservadoras muy grandes. Siempre he sido un promotor, además del orden, de la libertad, de la disciplina. Yo soy soldado del sexto contingente de 1997, imagínate, Ricardo. Entonces, además de ser un defensor de la familia, ser un hombre muy devoto de Dios y de la Virgen María, pues allí hay todas unas costumbres claras en ese sentido. Y pues también creo en la libre expresión, digamos, del pensamiento basado, digamos, en la libre economía. Mm. Y el libre mercado también es un principio del conservatismo en este país. Pero esos que lo identificaban a usted como un liberal, como más cercano al Partido Liberal o a otros partidos de corte liberal, ¿eso dónde quedó? Esa idea de que usted era más liberal. Pues yo he sido, la verdad, cercano a varias fuerzas políticas, por eso mi Sí. cercanía también con el expresidente Gaviria es porque Claro, somos de Pereira, claro. con su hijo Simón, somos pereiranos y desde ese punto de vista hay la mejor relación. También con el doctor Germán Vargas Lleras tenemos una gran relación y una gran amistad, pero pues mis valores y principios siempre han estado, digamos, ligados a la defensa de la familia, a ser un hombre pro vida, adicionalmente de eso a pensar en la importancia de tener siempre a Dios. Mire, yo no me lo ha preguntado, pero siempre he cargado mi rosario, no de Lo hoy, veo. lo puede ver toda mi vida. Hago el rosario diario. Yo creo mucho precisamente en Dios y en la Virgen María y por eso, pues son principios claros que tenemos de toda mi vida. Así que no soy ajeno precisamente al pensamiento conservador y como diría precisamente un expresidente del Partido Conservador, uno está, es en donde uno piensa estar. El estar en un partido corresponde simplemente al pensamiento personal de una persona, no lo pueden encasillar a uno, Mm. simplemente eso es un tema personal de una persona como tal. Doctor Felipe, de eso del Partido Conservador quiero hacerle un par de preguntas más antes de hablar de sus propuestas y demás para esta campaña. Pero en el partido, ¿cómo está esa discusión para definir quién va a ser el candidato? Porque, por supuesto, ha habido mucho ruido, por ejemplo, de su rival allí, el senador, expresidente del Senado, Efraín Cepeda, diciendo que esa candidatura, sin mencionarlo a usted, pues tiene detrás una presión del petrismo. ¿Usted qué responde a eso? Pues Ricardo, yo he sido muy claro y coherente en estos 3 años y medio. Tú Mm. puedes ver que yo no he ido ni una sola vez al Palacio de Nariño y además de eso no hay relación alguna con este gobierno. Tanto así que he sido uno de los críticos más grandes que ha tenido este gobierno en los últimos 3 años y medio. Cuando todos estaban precisamente mirando hacia allá, yo siempre he sido crítico y siempre he creído que Colombia necesita es otra mirada completamente distinta, de gente que conozca, gente adicionalmente que busque la recuperación de la seguridad, recuperación del sistema de salud, la generación de oportunidades para nuestra gente. Se han ido más de 2 millones de colombianos, nuestros jóvenes, porque no encuentran oportunidades en Colombia. Y pues necesitamos cumplirles a nuestros jóvenes en materia de gratuidad en la educación. Les prometieron que les iban a condonar los créditos del ICETEX e hicieron todo lo contrario. Entonces, yo lo que he tenido es coherencia, Mm. tratar de ligarme a mí con el petrismo es una de las mentiras más grandes que pueden producirse en el país en este momento.
Y de eso mismo, como le digo, la última pregunta sobre esto del conservatismo. Esta semana el portal La Silla Vacía saca una historia diciendo que esos rivales que usted tiene ahí adentro, entre ellos está el exministro Lizarralde, que sugirió que usted tenía ese apoyo de los conservadores, bueno, de congresistas conservadores, porque supuestamente usted les estaba prometiendo ayudarles en procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo fue ese, digamos, enfrentamiento? ¿Existió? ¿Usted qué le respondió al señor Pues Lizarralde? esto tiene que ser con pruebas. Yo Mm, quisiera ver que saquen una sola prueba en donde hay algún ofrecimiento o hay algo. Yo dejé de ser Contralor General de la República hace más de 3 años y medio. mm, Entonces, pues querer pretender que hay presiones, lo único que genera es que están viendo pasos de animal grande y que definitivamente están es mintiendo. Y mienten porque definitivamente ven que hay una serie de personas, grandes líderes conservadores, que quieren es estar conmigo en esta campaña a la presidencia de la República. Y te lo digo que la gente me conoce por ser un hombre serio, sensato, claro. Yo soy muy claro en mis percepciones, en mis posiciones, y desde ese punto de vista pues yo siempre lo he dicho y se lo dije al doctor Lizarralde cuando nos encontramos. Le dije, yo he construido partido. El doctor Lizarralde dijo que había renunciado al Partido Conservador. mm. Yo hago parte del comité ideológico y programático del partido, invitado además por el doctor Efraín Cepeda. Y desde ese punto de vista, ahí hemos construido partido y hemos construido adicionalmente esa línea para poder construir la imagen, las ideas de un partido como es el Partido Conservador con anterioridad. Entonces, desde ese punto de vista, claro, yo defenderé, por ejemplo, al doctor César Gaviria en todas las partes que tenga que defenderlo, como lo hice adicionalmente cuando estuvo en el proceso de la convención, porque Sí. creo que además ha hecho una tarea importantísima de ser ese muro de contención para que el Partido Liberal no termine yéndose hacia el petrismo. Y ha sido muy importante la labor de él, como cuando fue presidente de la República, la defensa que hizo al país y que logró de una u otra manera, pues, sacar del país a Pablo Escobar. ¿Recuerdas esa lucha que se dio el presidente Gaviria en su momento? Entonces, aquí hay personajes que han sido claves, el doctor Germán Vargas Lleras, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el expresidente Gaviria. Son personas que han logrado de una u otra manera buscar el fortalecimiento de la institucionalidad, que es tan clave para nosotros y que es un principio conservador también, el fortalecimiento y la defensa de la institucionalidad en Colombia. O sea, Así usted que es un... siempre me vas a ver es defendiendo la institucionalidad, defendiendo a los actores que defiendan esa institucionalidad. Por eso voy en contra de esa constituyente, Sí. porque yo era además estudiante de colegio en 1991, pero juré como soldado de la República defender la Constitución de 1991 ante precisamente la bandera y el Ejército Nacional cuando juramos bandera en su momento. Y te lo digo con sinceridad, Mm. hoy como soldado pienso seguir honrando mi palabra. Hay que respetar, salvaguardar la Constitución de 1991 y las normas colombianas. Si quieren cambiarlo, que lo hagan bajo lo que dice además de eso la jurisprudencia colombiana y la ley. Deberían entonces pasar una norma de un referendo, Claro. ganar un referendo y de esa manera hacerlo. Pero aquí la institucionalidad no puede ser perdida, Ricardo. Tenemos es que hacer toda una tarea y desde ese punto de vista de defensa clara de la institucionalidad colombiana. Por eso te lo digo, como soldado de la República seré O sea, usted quiere, el que siempre vaya a defender la institucionalidad. Si por eso me quieren recriminar, que me recriminen. Mire, a mí me han recriminado por muchas cosas en la vida, pero siempre han podido ver que he defendido la institucionalidad. o sea, usted Y quiere además representar a de los eso, partidos tradicionales, al liberal, al conservador, menciona también Cambio Radical, quiere como esa no, representación de los... lo que te estoy diciendo es que
siempre me han visto en estos 3 años y medio Mm, defendiendo la institucionalidad colombiana y siempre defenderé también a los señores expresidentes que de una u otra manera estén siendo parte de lo que es hoy la defensa de la democracia colombiana, ese muro de contención que tenemos hoy para que no se nos vaya esto al comunismo. La lucha hoy no es ni de izquierdas ni de derechas, porque la seguridad no es de izquierda ni derecha, ni la salud ni la educación. mm. Aquí la problemática que tenemos, querido Ricardo, es precisamente sobre la diferencia que hay del comunismo y la libertad. Mira cómo ayer vimos también que el Ministerio de Trabajo se metió a un medio de comunicación, a Caracol Radio, Sí. y los están presionando, imponiéndoles entonces ahora sanciones, porque no están dentro de la línea editorial que le Pero sirve al porque, gobierno porque nacional. un sindicato ya menciona una masacre laboral. ¿Usted también tiene en cuenta ese tema de los trabajadores o qué ha sabido de ese caso? No, a mí me parece impresionante ver que cuando tú tienes una línea editorial distinta, entonces ahí sí empiezas a ver visitas del ministerio o empiezas a ver cosas diferentes en ese sentido. A mí eso me preocupa y Pero en por eso cualquier te lo caso, digo. digamos, ya que usted pone este caso, si usted llega a saber que en una empresa y es presidente, en una empresa hay despidos de 50, 60 personas, ¿no cree que es necesario que haya una inspección de las autoridades, en este caso los Pues inspectores de claro que trabajo? hay que respetar la norma y hay que respetar las leyes, pero me parece que genera suspicacia Mm. que el medio de comunicación no tenga una línea editorial igualitaria a la del gobierno y entonces ahí sí tengan visitas y visitas no programadas. Doctor Córdoba, Eso es lo que genera suspicacias. quiero preguntarle sobre alianzas. Usted ha estado en estas reuniones, no sé si finalmente se concretó la reunión, la última reunión en esta alianza que los vimos a ustedes con Vicky Dávila, con Enrique Peñalosa, ahí apareció la doctora Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta. ¿En qué va esa nueva alianza que muchos han dicho, bueno, es la posibilidad de que se construya una alianza de derecha moderada o de centro derecha con otros candidatos? ¿En qué va esas conversaciones? Bueno, hemos estado conversando en varias oportunidades y todos estamos de acuerdo en ir a una consulta en el mes de marzo del Sí. 2026. Allí está la doctora Vicky Dávila, está la doctora Marta Lucía Ramírez, el doctor Daniel Palacios, el doctor Mauricio Gómez, el doctor Enrique Peñalosa. Y pues digamos que también la idea es incorporar otras fuerzas que puedan acompañarnos en ese propósito, pero todos tenemos como eje central ir a una consulta en el mes de marzo de 2026. Pero se ha hablado mucho y usted que estaba esta semana en el Congreso de la Cámara de Infraestructura, de ese tema de los vetos, de entonces no dejamos entrar a Abelardo de la Espriella porque representa la extrema derecha. Ahí hay mucha resistencia, por ejemplo, por lo menos de Vicky Dávila y Enrique Peñalosa, que lo han dicho públicamente que no les gusta mucho esa candidatura. ¿Su posición es cuál particularmente frente a ese nombre que tanto ruido generan en ese sector del antipetrismo? Con respecto al doctor Abelardo Sí, de las... a de la Espriella, sí, señor. Bueno, yo se lo digo con sinceridad, yo creo que como bien lo he expresado, pues la alianza expresada por el expresidente Uribe y el expresidente Gaviria debe ir desde Abelardo hasta Fajardo. Yo con el último tengo grandes diferencias Sí, y adicionalmente porque pues es una persona que resultó de una u otra manera investigada por la Contraloría General. de Pero acuerdo. dentro de todo, pues lo importante de esto es si esa persona de una u otra manera va a entrar en la alianza, pues yo estaré haciendo mi tarea para poder entonces es derrotarla a esa persona dentro del esquema democrático como tal en Colombia. Porque aquí no es un tema personal con él, es que pues yo encarno todas las cosas distintas. Yo de una u otra manera recuperé y mi administración en la Contraloría General 51,7 billones de pesos. Solamente en el caso de Hidroituango fueron 4,3 billones de pesos que en los 100 años de la Contraloría General, querido Ricardo, pues no hay un solo caso de recuperación de esa magnitud de recursos.
750 obras inconclusas o elefantes blancos, más de 750, en donde se recuperaron más de 24,5 billones de pesos. Óyelo bien. Mm. Y desde ese punto de vista fueron el túnel de la línea, el puente Pumarejo, más de 500 colegios que había dejado una multinacional portuguesa, Mota Engil, tirados en Colombia. Entonces, yo me he dedicado mi vida como soldado de la República es a atacar a la guerrilla. A mí me ha disparado la guerrilla y yo les he disparado de Pero usted, vuelta, ¿por qué pero dice también le he que disparado a se los diferencia? corruptos. ¿Que se Le he diferencia de quién? disparado a los corruptos. Y entonces, en ese sentido, mi diferencia es que yo he recuperado plata, mientras otros la han dejado perder. Entonces, desde ese punto de vista, a mí, en lo personal, se lo digo con sinceridad, pues daremos la pelea dentro de esa misma consulta para ganar precisamente en otra ala de la consulta para que podamos nosotros de una u otra manera escoger ese candidato que enfrente al candidato del guerrillero presidente que hoy está en el poder. Doctor Córdoba, ¿qué le responde a esos que dicen que usted por las alianzas que hizo para llegar a la Contraloría, pues está asociado a esa clase política tradicional, en muchos casos que ha incurrido en hechos de corrupción y que usted está asociado a ellos para llegar a esta campaña electoral? No, no te entendí sobre el tema de quién generó los hechos de corrupción. Es decir, usted para llegar a la Contraloría tuvo apoyos de muchos sectores políticos, por supuesto, y aquí me ha hablado claramente de esa cercanía a muchos sectores políticos tradicionales, muchos de ellos que han estado en algunos casos asociados a hechos de corrupción, como casi todos los partidos políticos en Colombia. Pero ¿qué le responde a esos que dicen por esta cercanía a esos partidos y a congresistas que estuvieron vinculados con hechos de corrupción, pues esa candidatura puede estar manchada por corrupción? Pues lo primero es que mi vida siempre ha sido transparente. Tú has visto que no hemos tenido ningún problema en temas de corrupción nunca en mi vida. Y desde ese punto de vista también decirte que la forma como se elige al Contralor General no me la inventé yo. Mm. Eso lo hacen y es un tema estipulado por la Constitución y Es todo por el las Congreso. leyes. Y es el Congreso en pleno el que lo hace. Ahora, es un tema meritocrático. Yo pasé un examen y el examen que presenté de conocimiento, yo el conocimiento en materia de control fiscal y de control en el país, lo tengo por una experiencia muy sólida, muy fuerte. Recuerda muy bien que yo fui contralor delegado, vicecontralor general, auditor Auditor general general. de la República, ¿sí? Y a mí me eligió, me ternó la Corte Suprema y me eligió el Consejo de Estado, entes completamente aparte de la política nacional para ser auditor general de la República. Y allí pueden ver que siempre vigilamos a las contralorías como tal y se hizo toda la tarea de vigilancia y control para ver cómo estaban vigilando ellos los recursos públicos. También desde la Contraloría General pasé un examen. Fui el tercer puesto en el examen y me eligieron a mí Contralor General de la República. Claro, lo eligen a uno los partidos políticos, Sí. pero de una u otra manera los congresistas también saben que no hubo ningún acuerdo burocrático, no hubo de una u otra manera ningún acuerdo que fuera en contra precisamente de la legalidad colombiana. Todos fueron esquemas programáticos claros y reales para la vigilancia de los recursos públicos del país. Tanto así que logramos pasar una reforma constitucional en 6 meses para desarrollar el control preventivo y concomitante en el país. Ese control que hoy, gracias a mi Dios, gracias al Congreso de la República, Claro. gracias precisamente a todo el apoyo que nos dieron, hizo que se recuperaran más de 51,7 billones de pesos. Hablemos con resultados, querido Ricardo, Sí. porque esos resultados nos van a dejar a nosotros es ver que simplemente no hubo ningún acuerdo diferente a luchar contra la corrupción del país. Dime, en los 100 años de la Contraloría, ¿quién ha recuperado 51,7 billones de pesos? Y eso te lo digo porque no lo digo yo, lo dice un informe de la Auditoría General de la República
de hace 2 meses. Mm. 3 años y medio después están evaluando la gestión y ahí demuestran que recuperamos esos 51,7 billones de pesos. Y empieza tú a hacer la evaluación de todos esos temas en donde el control concomitante y preventivo ayudó precisamente a hacer seguimiento con, en obra pública con fotografía aérea, satelital, videos de dron, para que ya con eso pudiéramos hacer el seguimiento permanente a cada una de las obras públicas. Más de 750 obras inconclusas o elefantes blancos se reactivaron y se terminaron. Obras que llevaban más de 5, 10 años ahí tiradas. Hombre, yo creo que son valores importantes, querido Ricardo, de resultados que hemos dado. Por encima, se lo digo con sinceridad, de cualquier cosa, de cualquier eh, anuencia política o politiquera, ahí se ven es los resultados. Y eso lo que demuestra es que el tener buenas relaciones no significa que yo tenga jefaturas. Yo, de una u otra manera, siempre he creído que mi jefe es Dios, la Virgen María, y que tengo claridad conceptual de cuál es mi rol en cada uno de los procesos que he llevado en mi vida. Eso lo tengo clarísimo. Por eso no me ven a mí tampoco en procesos delicados, ni me ven adicionalmente metido en ningún tema. Aquí las investigaciones que me han hecho todas se han archivado, Mm. pero además de archivar esas investigaciones, queda completamente claro que yo lo que he recibido son golpes de sicariato moral por haber recuperado esos 51,7 billones de pesos. ¿Te parece poquito el caso de Claro, Hidroituango? cuatro exacto. punto tres billones de pesos. Vieras las presiones que yo tuve, Mm. presiones terribles en No, fue esos una casos, mega obra y casos mega escándalo. delicadísimos. Mm. Y aún así me vieron firme, con ganas. Y claro, eso pues genera algunas otras decisiones terribles de otra gente que queda muy dolida. Esa es la gente que precisamente me manda ataques de sicariato moral a mi vida privada, a mi vida pública, a mi vida académica. Pero aquí vamos es ¿Eso es con que toda. Y la Fajardo? Ahí búsqueda es es donde de usted menciona a recuperar, Fajardo. es la búsqueda de recuperar este hermoso país que está por encima de cada uno de esos personajes que quedaron adoloridos porque les hicimos devolver la platica de los Pero colombianos. eso es Fajardo, esa mención que usted hace es a Sergio Fajardo. Yo no quiero ahora entrar Mm. en conflictos personales. Lo que te quiero decir es que nos diferencia a muchas de las personas que yo he recuperado la plata mientras otros las dejan perder. Y Lo desde que, ese punto de vista, aquí lo que necesitamos, querido Ricardo, es recuperar este país en el 2026. Yo solo reconozco una enemistad que tenemos que tener nosotros en Colombia y es hacia este gobierno mentiroso del guerrillero presidente que hoy está en el poder y que tanto daño nos está haciendo en materia de seguridad. Mira los bombardeos, los sí, secuestros, los me- asesinatos, el asesinato que sucedió hace algunas horas solamente de un teniente coronel en el el Cauca, Cauca, sí. muy delicado. Eh, Y por allí venimos, el hijo, perdón, de un cantante de música, Ayala, de Giovanni Ayala, lo sí. Es que, secuestraron venga, adicionalmente la semana antepasada. Yo te lo digo con sinceridad, este país merece de verdad tener otra suerte en materia de seguridad. de eso Por le eso quería hay que preguntar. trabajar con fuerza y con contundencia en ese propósito. De eso le quería preguntar, ya que usted empieza a mencionarlo y era una de mis preguntas, le escuchaba a usted, pero a muchos candidatos en ese foro de esta semana decir, sin seguridad no hay nada, si no hay seguridad no logramos tener nada. Entonces, concretamente, ¿usted qué propone? Porque muchos hablan y repiten como la misma idea, es que hay que fortalecer las fuerzas militares, le escuchaba a usted de traer a nuevos soldados que están en la reserva. ¿Qué se le ocurre? ¿Cuál es esa idea concreta que puede hacer para ejecutar un plan de choque los primeros meses en un eventual gobierno Son suyo? varias cosas, querido Ricardo. La Mm. primera, sí hay que llamar a la reserva activa de nuestras fuerzas militares, hay que llamar a más de 100.000 hombres para la retoma territorial, hay que darle seguridad jurídica al militar y al policía Mm. para que no esté vilipendiado, atemorizado, maltratado por lo que está sucediendo hoy día. Tiene que ser la justicia penal militar especializada la que lo vigile y lo juzgue, pero además de eso hay que retomar la inteligencia en Colombia. Lo que pasó y lo que ha venido sucediendo en los atentados
Solamente en el Valle del Cauca hace algunos meses que tuvieron más de 18 atentados en menos de 24 horas es porque la inteligencia no está funcionando y la inteligencia es clave para poder acabar con esas estructuras mafiosas, narcoterroristas que tenemos aquí en Colombia y que necesitamos de una u otra manera acabar para volver a la seguridad. Mm, Y pues yo lo he venido diciendo, el bandido conmigo tendrá tres caminos, o se desmoviliza o se me va para la cárcel, pero no las cárceles como las que tenemos hoy día en Colombia, necesitamos unas 5 cárceles como las de Bukele, mm. que pongan a trabajar al bandido para que se resocialice, que los ponga a hacer los uniformes de nuestros niños, que los ponga a hacer el calzado de los niños, que produzca la comida de los más de 16,7 millones de colombianos que se despiertan todos los días y no saben cómo van a desayunar, almorzar o comer. Y entonces el bandido que no se desmovilice, que no vaya a la cárcel, tendrá que ser reducido o dado de baja por la fuerza pública colombiana. Aquí el orden, la autoridad tiene que volver a Colombia, porque hay que ser contundentes y fuertes contra el bandido, pero muy amorosos y muy, de una u otra manera, con un corazón de amor muy grande con las personas que hoy tienen tantas necesidades en materia económica, porque son más de 16,7 millones de colombianos que se despiertan todos los días y no saben qué van a desayunar, almorzar o comer. Hay que darles oportunidades, hay que recuperar el sistema de salud de los colombianos con un sistema preventivo, predictivo y curativo. Antes, un segundo antes de salud, que también me interesa escucharlo claramente, usted lo tiene identificado, que seguridad y salud son dos de los temas más sensibles para los colombianos, pero en ese tema del ejército y de las fuerzas militares, usted habla de la justicia penal militar como la única que termine juzgando los actos del servicio. ¿Cómo evitar que esa justicia penal militar y en general el fortalecimiento de las fuerzas militares lleve a que evitar que ocurran esos abusos que ocurrieron en el pasado con las fuerzas militares, falsos positivos, entre otros? Ya es muy ¿Cómo sencillo, blindaría? ya es muy sencillo. Cualquier ¿Por qué? operación tiene que ir eh, pues vigilada por cámaras de cuerpo, body cams de la policía. Eso ya existe en Eso es el mundo. tecnología. Mm. Eso es tecnología y hay que vincularla. Ya a los militares les ponen unas cámaras aquí en los cascos y están vigilando cualquier operación que estén produciendo ellos. Por eso lo que se necesita es tecnología, herramientas, fortalecer entonces cada una de las operaciones que tengamos nosotros para que no existan esos abusos de los que tú estás hablando. Y desde ese punto de vista, pues generar autoridad, orden, sin ningún problema en Colombia. Oye, y a propósito de este tema, me ha dicho varias veces lo de su papel como soldado, que es usted incluso casi el único, no sé si el único candidato que pagó servicio militar. Cuénteme cómo fue eso, qué anécdotas tiene de ese Bueno, momento. Que usted me a mí dice, me tocó disparaba, prestar usted servicio. Yo disparaba y le disparé, disparaba. claro, le disparamos a los guerrilleros y ellos nos dispararon de vuelta. ¿Dónde Y fue te lo eso? digo con sinceridad, eso fue en la base de Montezuma, Mm, eh, en inmediaciones entre el Chocó y Risaralda. sí, Ahí pues en el año 2006-2007, perdón, 97-98, yo fue secretario de gobierno en el 2006-2007, sí. pero en el 97-98 fue una época muy difícil de este país. Lo recordarás que fueron las tomas guerrilleras de Patascoy, de las Delicias. Vivíamos esas pescas horrorosas, milagrosas, que hizo que perdiéramos tantas personas en el país. Pero desde ese punto de vista, pues tengo muchas anécdotas tanto chistosas como muy fuertes, como varias noches que pasamos con visores nocturnos esperando porque teníamos información de inteligencia técnica que nos iban a entrar al batallón San Mateo o que iban a entrar a la base de Montezuma también. Entonces, desde ese punto de vista hubo mucha tensión, muchos momentos delicados, hasta los momentos en donde también nos hostigaron y tuvimos que reaccionar de una u otra manera. ¿Y usted por qué se fue a pagar servicio militar? ¿Por qué quiso ir a eso y no pagarlo? Pues como hacen muchos.
Pues mire que ahí mi madre, que en paz descanse, siempre nos enseñó que nosotros teníamos que asumir las responsabilidades como Mm. seres humanos que teníamos y como colombianos. El servicio militar colombiano en mi época era obligatorio y desde ese punto de vista llegó un momento en donde mi mamá me dijo, pues te tocó prestar servicio y ella misma cogió, me empacó la maleta Mm. y se fue y me llevó al batallón. Y no le digo que haya sido sencillo, pero cuando toca hacer las cosas, toca hacerlas. Y por eso siempre hemos enfrentado, así sea difíciles los momentos, no nos guste, hemos ido y hemos tomado la decisión de poner la cara, enfrentar siempre esos momentos, así sean difíciles, duros, pero teníamos que hacerlo. Y mi país, óigalo bien, mi país se merece todo. Por eso tiene este soldado de la República que hoy piensa seguir cumpliendo siempre esa promesa que hizo de defender a Colombia y de defenderla permanentemente. Doctor Córdoba, hablemos un poquito de cómo va esa campaña en estos últimos minutos por una pregunta y es, ¿cómo la está financiando usted? Porque veo que es uno de los que más gasta, sobre todo en Facebook, uno de los tres que más gasta. Aquí tengo la cifra con Miguel Uribe Londoño, Juan Carlos Pinzón, y usted está de tercero con 147 millones. ¿Cómo está haciendo eso? Bueno, Ricardo, pues la verdad es que estos últimos 3 años y medio yo he podido hacer varias asesorías, yo Mm. asesoro varias empresas, algunas multinacionales, y desde ese punto de vista he tenido la oportunidad de en esas asesorías tener muy buenos ingresos. Y bajo esa misma línea es que he podido financiar mi campaña, he podido financiar mis viajes logísticos y en ese sentido hacer la pauta que tú estás viendo en Meta. Sí, y a propósito de redes, lo he visto también muy cercano a Jefferson Cosio, el creador de contenido, que él hace algunas rifas y propone que lo siguen a usted. ¿Cómo es esa relación o cómo surgió esa relación con él? Bueno, es que yo soy animalista. Sí, he Imagínate visto. que yo y mi esposa somos animalistas y no es de hoy, es de hace muchos años. Mm. Nosotros somos padres de 8 hijos perrunos y ¿Y, somos padres de 4 hijas gatunas. y los tienen dónde? Entonces, En la... tenemos 6 en Bogotá. Sí. Nuestros 6 hijos perrunos están en Bogotá, 2 en Pereira y Mm. tenemos 3 hijas gatunas en Bogotá y una hija gatuna en Pereira. Ok, Entonces, desde ese punto de vista, eso nos une con Jefferson Cosio, nos ha unido esa lucha ok. precisamente para tener mejores condiciones para nuestros animalitos, para nuestros peluditos que tanto amor nos dan y que no pueden hablar. Son seres sintientes que nos dan mucho amor. Y desde ese punto de vista, esa es la relación que nos ha unido y que definitivamente hace que él vea que se hacen posibles tantas cosas y que en la lucha contra la corrupción él haya visto que hemos dado tantos resultados que haya hecho que de una u otra forma le guste este proyecto y lo esté apoyando. Bueno, y me despido, doctor Córdoba, con una dinámica que hago con todos los candidatos, que es 5 afirmaciones para que usted me diga verdadero o falso si se anima. La primera de ellas, el próximo gobierno debe promover una contrarreforma laboral que tumbe la que logró aprobar este gobierno porque va a significar más informalidad y daño para las microempresas. ¿Verdadero o falso? Pues depende del crecimiento que tengamos nosotros. Mm. Yo creo que ahí ya se le ha dado un espacio para nuestros trabajadores. Hay que ver cómo incentivamos a nuestros generadores de empleo, los empresarios, para que también ellos puedan mejorar la producción y la generación de empresas sin ningún problema en Colombia. Yo vengo proponiendo bajar el impuesto del IVA del 19 progresivamente al 7%, reduciendo el tamaño del Estado es posible y haciendo un plan de ahorro, de austeridad muy fuerte para que podamos ahorrarnos entre 80 y 100 billones de pesos. En ese sentido, lo que estamos buscando es que la gente tenga platica en el bolsillo, nuestros empresarios no tengan tantos costos tan altos y puedan generar mayores empleos. La segunda frase, legalizar la marihuana con fines recreativos en Colombia, así como lo han hecho en otros países y estados en Estados Unidos,
ayudará a combatir el narcotráfico, generará más impuestos y no tendrá impacto negativo en el consumo interno. ¿Usted cree que eso es verdadero o falso? No, yo creo que es falso. Lo que tenemos es que volver a la aspersión aérea, tenemos es que combatir los cultivos ilícitos, combatir el narcotráfico completamente y lo otro que es importante, buscar la sustitución de cultivos, generar la cadena productiva completa a nuestros campesinos que hoy están pues cultivando la hoja de coca, darles otra opción, crear esas vías terciarias tan importantes que son para el país y que nos ayuden a sacar los productos distintos, que no sean productos ilícitos que estén generando esa problemática en el país. Bueno, la tercera, un tema muy actual, la Fuerza Aérea debe seguir realizando bombardeos a campamentos de grupos armados ilegales, aun cuando se sospeche que en ellos haya menores de edad. ¿Verdadero Hay o es que falso? acabar con los grupos al margen de la ley para que no sigan ellos sacándonos a nuestros niños de las casas y Pero mientras, reclutándolos. Claro que hay que bombardear. Yo estoy mm, de acuerdo con los bombardeos, pero aquí la fiebre no está en las sábanas. Aquí lo que necesitamos es acabar de una u otra manera, es con los grupos al margen de la ley, que son los que nos están presionando a nuestra comunidad, que están reclutando a nuestros jóvenes. Eso es lo que hay que hacer. Mano dura precisamente contra el bandido. Que se sí. desmovilice, vaya a la cárcel o tendrá que ser reducido o dado de baja por la fuerza pública colombiana. Bueno, la otra, hay que seguir adelante con la reforma agraria que inició el gobierno Petro, incluso aplicando mecanismos como expropiación express para adquirir tierras para los campesinos. ¿Verdadero o falso? No, no estoy de acuerdo con eso. Y yo te lo digo con sinceridad, tal vez sí hay que entregar tierra a nuestra gente para hacer una buena reforma agraria, pero hay que generarles tierra productiva. Hoy les están entregando tierra, pero no les entregan crédito, Mm, insumos, no les entregan adicionalmente formas para que ellos puedan cultivar la tierra. Hay que buscar darle a nuestra gente, nuestros campesinos, opciones reales, montarles la cadena productiva completa y que ellos tengan garantizada la venta de sus productos. Es la única vía, querido Ricardo. Y la última, ya para despedirnos, el servicio de salud en Colombia debe ser solamente prestado por empresas privadas a las que hay que controlar más como para que no ocurra lo sucedido con la CPS. ¿Usted qué cree? Hombre, yo ¿Verdadero o sí falso? creo, el sistema es un 80-20 eh, que, que está hoy en Colombia. Hay que fortalecer la presencia del esquema privado sin dejar el esquema público, no lo podemos dejar, pero hay que fortalecer que el privado tenga mejor tecnología, mejor capacidad, tenga mejor infraestructura. Yo te lo decía anteriormente, yo Sí. quiero un sistema preventivo, que con tecnología podamos ver permanentemente no solamente al médico en casa, sino que Sí. con tecnología podamos ver los que tienen hoy manillas inteligentes, relojes inteligentes, podamos ver los signos vitales de cada persona. Hoy hay sensores de azúcar en sangre. Mm. El diabético debería tener seguimiento permanente del médico para saber cuáles son sus picos de insulina y qué es lo que está sucediendo con él, si hace el ejercicio correspondiente a diario o no, y sistemas predictivos. El sistema predictivo ya hay exámenes de genética para saber si Felipe Córdoba puede o no tener cáncer o puede tener adicionalmente enfermedades cardiovasculares y que haga las tareas desde antes para que no termine usted enfermándose y Sí. muriéndose antes de tiempo. Otra cosa importante, en el sistema curativo, hoy solamente tú te puedes enfermar gravemente en 6 ciudades capitales, Sí, que ese en es el Bogotá, drama. Medellín, Mm. Cali, eh, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena con el Serena del Mar. Hay que hacer los hospitales de alta complejidad en Córdoba y en Sucre, por ejemplo, para que no tengan que irse solamente hasta Barranquilla o Cartagena, en Valledupar. Lo propio en el eje cafetero, no De tenemos un acuerdo. hospital de alta complejidad. No lo tenemos tampoco en el sur del país, en Nariño. Necesitamos el apoyo del sector privado para tener mayor tecnología. Hoy solamente existen robots Mm. quirúrgicos en Bogotá, no los tenemos en otras partes del país. Necesitamos mejorar las calidades y las cualidades de cada uno de los esquemas curativos. Es fundamental y para eso es necesario el sector privado, quienes pueden hacer esa reinversión tecnológica.
mejorar además cada vez en la atención, en la prestación del servicio. Y obviamente tuviste lo que yo hice desde la Contraloría, que atacamos esos carteles de hemofilia, enfermedades huérfanas, el De cartel acuerdo, del claro. SIDA, del SOAT. Entonces, lo que sí se necesita es tener tecnología, que se le haga seguimiento a cada uno de los procedimientos, que se le haga seguimiento y sí estén atendiendo a los pacientes. Pero eso ya es muy sencillo. Tú puedes poner una cámara en la entrada de un consultorio, puedes poner una cámara en la entrada de una clínica, para saber si la persona con reconocimiento facial sí entró, si el paciente sí lo atendieron, si fue precisamente a cada una de las clínicas o de los centros de atención y pues ya ver el procedimiento que se hizo, se le puede hacer seguimiento permanente. Entonces la tecnología del siglo XXI hay es que incorporarla para hacerle seguimiento y verificar que el privado sí esté y el público pues atendiendo de una u otra manera a nuestros pacientes en Colombia. Pues muchas propuestas que incluyen tecnología en su plan, incluido temas de salud y seguridad, doctor Córdoba, en lo que me ha dicho. Y bueno, tuvimos la oportunidad de eso, de poder hablar de esos dos temas grandes y bueno, de cómo va su campaña electoral. Muchas gracias por atender esta invitación. Seguiremos muy pendientes a ver cómo avanzan esas alianzas, que es lo que viene ahora en final de año e inicio de año. Mucha suerte en lo que venga. A ti, Ricardo, muchas gracias. Un placer haber estado contigo. Y a ustedes muchas gracias por seguir, por comentar y por compartir esta conversación. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima. Chao, chao.